Ah, em, entonces, que no la deserción escolar no tenga que ver con, no sea tan marcada, diferenciada en términos de ¿no? Las responsabilidades que les tocarían en casa o que les tocan en caso que se asume que tocan a las mujeres y que pues por eso abandonan los estudios. Va, ahí, ahí. Ah, todo está muy bonito, pero no tanto. Entonces, los desafíos para alcanzar la igualdad sustantiva tienen que ver con, por un lado, la persistencia de desigualdades estructurales, ¿no? Como a pesar de los avances legales, hay brechas en áreas como salarios, accesos a puestos de liderazgo y violencia de género, son cosas que hablábamos la sesión pasada, y cómo estos estereotipos de género y las normas culturales limitan el avance hacia la igualdad sustantiva. Eh, entonces, como si bien lo que buscan las leyes y lo que han buscado ciertos mecanismos es reducir estas desigualdades estructurales, sigue habiendo como por términos cultura, estas cosas como el techo de cristal, la violencia de género, las brechas desiguales de los salarios y cómo siguen encontrando las empresas o las instituciones públicas estos como huecos para que este sueldo sea diferenciado o para que las personas, para que las mujeres no accedan a ciertos puestos y cómo esto responde a una dinámica en realidad de discriminación, de desigualdad. Eh, de todas formas, aunque existan estos mecanismos y estos protocolos. Eh, y por otro lado, la implementación de políticas públicas, que de pronto no es tan efectiva, que tiene que ver con los recursos, ¿no? Más bien la falta de recursos y la falta de voluntad política, que pueden frenar los avances hacia la igualdad real. Y esto lo vemos con la no homologación, por ejemplo, también de protocolos, pero de leyes y de protocolos en temas de violencia de género y también en la creación de procesos, como de pronto los procesos y las dinámicas no han sido como tan eh, eficientes y tan claros como deberían. Em, Me voy a echar esta de elementos fundamentales y ahorita hacemos una pausa. Eh, Hay como tres características o tres elementos fundamentales o tres como grandes ideas de la igualdad sustantiva. La primera tiene que ver con el acceso a oportunidades, la segunda con la redistribución de recursos y poder y la tercera con medidas específicas y acciones afirmativas. Con respecto al acceso a oportunidades, tenemos estas estrategias o mecanismos que buscan garantizar el acceso equitativo a empleo, educación, salud y otros servicios esenciales para todas las personas y asegurar la participación equitativa en la vida política, social y económica. Por otro lado, tenemos la redistribución de recursos y poder que requiere cambios en las estructuras de poder y la redistribución equitativa de los recursos para corregir las desigualdades que implica promover el empoderamiento de las mujeres en todos los sectores, pero también, y esto se los decía también hace un par de sesiones, con el ejemplo de esta ilustración del hombre que tiene un babero que se convierte en mandil, que se convierte en mantel, que se convierte en el campo de trabajo, eh, y que yo les decía como pues lo primero sería que se quite, ¿no? Como el babero y que en todo caso pues se convierta en esta transición del campo de trabajo a la mesa y que no esté sentado solo, sino que estén varias personas. Una de los retos que hay aquí siempre le tocaría a quien tiene el poder renunciar, es decir, como yo estoy consciente de que pues esto no está chido y entonces ahí va,
Les ponía el ejemplo también de las rebanadas de pastel, en lugar de echarme las 70 rebanadas de pastel o acumularlas y que se echen a perder, o solo dar 10, realmente redistribuir para que todas las personas puedan comerse la rebanada o comer una rebanada de pastel. Eh, o encontrar mecanismos para quitar o para redistribuir el ingreso y los procesos que tienen que ver como con la redistribución o la distribución equitativa o proporcional, por ejemplo, de los impuestos. Y esto, por supuesto, a la gente que tiene el poder y que tiene dinero y que le gusta mucho, le es muy difícil o siempre hay como algún mecanismo o estrategia para no hacerlo y saltarse este, este cumplimiento, y pues esto tiene como sus implicaciones también. Y las medidas específicas y acciones afirmativas que tienen que ver con el uso de políticas de igualdad de género como cuotas de participación para cerrar las brechas de género o la implementación de programas que beneficien específicamente a grupos de ventaja como a mujeres en situación de pobreza o víctimas de violencia. Este uso de políticas de igualdad de género como cuotas lo vemos ahora mucho si ustedes leen la participación, las convocatorias, por ejemplo, a concursos públicos, eh, hay ahora una línea que habla de la igualdad sustantiva, y entonces la representación de las mujeres o la necesidad de incrementar la presencia de las mujeres en ciertos espacios. Por ejemplo, eh, algunas de ustedes el semestre pasado les compartí, ¿el semestre pasado o el bloque pasado? Creo que es ese, no sé. La convocatoria para el concurso del Servicio Público del Servicio Exterior Mexicano. Eh, una parte grande de la convocatoria habla de la igualdad sustantiva y de la política exterior feminista. Y en estos dos sentidos, entonces hay una modificación al concurso y se abrieron, bueno, van a ser al final del proceso, van a quedar, creo que son 88 mujeres, 89 mujeres y 36 hombres. Y hablando, hay como todo un marco que presenta como la proporción de hombres y mujeres que son embajadoras, que están en los consulados, que son ministras, que ¿no? Tienen como toda esta gráfica y bla. Y entonces el ingreso diferenciado justo lo que busca hacer es que puedan llegar más mujeres a estos espacios, para mejorar la representación ahí, para mejorar la toma, para hacer como más diversa y más inclusiva la toma de decisiones, considerando como esto que decía al principio de garantizar la representación y la diversidad. Y por otro lado, con cómo podemos entonces garantizar eh, cómo es un paso para lograr como esta igualdad. No se resuelve solamente con que haya más mujeres en un espacio, por supuesto, pero la idea es ir modificando las estructuras e ir modificando como la concepción de ciertos espacios y ciertos servicios, eh, para así, entonces sí, poder modificar la, ay Dios, la igualdad y la representación. Bueno, canto, modificar la representación y conseguir la igualdad. Vale, estoy aquí guardando. Te fuiste a robar mis aretes. Mi gatita tiene un problema, ¿verdad tú? Em, Me quedan un par de diapositivas con respecto a prácticas ciudadanas, con perspectiva de género, un par, son muchas todavía. Em, pero siento que ya nos echamos un rato largo y sé que tienen clase en un ratito. Entonces, díganme si quieren que continúe, eh, si quieren que lo dejemos aquí y retomamos el siguiente martes, para esta parte de las prácticas ciudadanas, eh, y hacemos como medio sesión de cierre, o ¿qué les parece?
igual ya está está la grabación del otro grupo, eh, y por alguna razón con ellos, bueno, también me eché la sesión de 2 horas ayer, pero ellos no tenían clase. Entonces, eh, está la grabación si la quieren usar esta semana. Díganme qué opinan. ¿Le seguimos? ¿Le paramos? Les cancelaron la clase de las 11. O sea, ¿le quieren seguir? O sí, tu seminario. Ya que eres lo del seminario. Lo tengo por aquí en algún lado, pero no encuentro mi grupo de eso. Pues ustedes díganme, yo puedo eh, seguir. Gracias, Víctor. Eh, Puedo seguir y terminamos un poquito antes de las 11, em, para que nos conectemos todos al seminario. Sí, está bien, entonces si gusta seguimos. Va, va. Vale. Voy a tratar de echarme rápida esta parte, a ver si me da tiempo de terminarla. Em, Unos 15 minutos, un poquito más, pero para terminar un poquito antes de las 11, unos 8 minutos antes de las 11. Em, entonces, hemos hablado ya de, ¿no? ¿Por qué la triada de género, ciudadanía y democracia es importante? De los mecanismos internacionales, de los nacionales, de la política pública, de como todas todos estos niveles hasta ahora. Una, una de las cosas eh, que conforman esto son las prácticas ciudadanas, o una de las cosas en las que veríamos representada esta ya como hecho es en las prácticas ciudadanas. Eh, que tienen que ver con estas, ya decía yo que me faltaba una diapositiva, acciones y comportamientos que promueven la igualdad de género y la participación equitativa en la vida pública y consideran las diferencias y desigualdades históricas entre hombres y mujeres, para fomentar una ciudadanía inclusiva. Y estas prácticas ciudadanas tienen que ver con estas cosas que hacemos eh, todas las personas, todos los días, y que pueden hacer una diferencia o que se van informando a partir de la perspectiva de género y entonces respondemos de una manera distinta. Eh, Pueden ser en términos colectivos, ¿no? En organizaciones, en asociaciones civiles, eh, en, en el sentido como de las cosas que se hacen hacia afuera como con esta intención, en términos más personales, eh, y en términos quizás igual colectivos, pero más como familiares o más en espacios educativos, etcétera. Eh, la primera y quizás como el pilar de estas es el rechazo el rechazo a y la visibilización de la violencia de género. Este, ahora señalarlas, ahora decir como, oye, esto no está bien, esto no se hace,
que las instituciones tengan como un mecanismo para responder, que como personas tengamos un mecanismo también o espacios o dinámicas en las que digamos, eso no se hace, esto es violencia de género, que hablemos de ella, que la visibilicemos. Un poco por eso también es importante o se les pide el violentómetro, ¿no? Que puedan tomar estas acciones informadas a partir de eh, más bien, que los violentómetros que se hacen públicos y que se ponen en las escuelas, en el transporte público, en la calle, nos ayudan a visibilizar y a rechazar la violencia de género. Poder decir, como aquí hay algo raro que está pasando, esto no está bien, hay que actuar. Por otro lado, tenemos el fomento a la igualdad de derechos y oportunidades, también la educación en igualdad de género, el fomento del respeto y la convivencia pacífica, la promoción de espacios seguros y acceso igualitario, el trabajo colaborativo en la comunidad y la promoción de la corresponsabilidad de los cuidados. Y esto se puede ver, las eché todas juntas, como eh, buscar, por ejemplo, voy a poner ejemplos solo de algunas para no echarme tanto tiempo, la educación en igualdad de género, que tiene que ver con los espacios educativos que eduquen desde una perspectiva de género y que entonces eduquen de manera igual, dando las mismas herramientas, la misma información, las mismas oportunidades. Eh, eh, por otro lado, la promoción de espacios seguros y el acceso igualitario con, por un lado, las cuotas, pero también con otro lado, tal cual el espacio seguro de los vagones exclusivos en el metro, los autobuses exclusivos para las mujeres. Eh, el trabajo colaborativo en comunidad, ¿no? En cómo nos organizamos, y esta puede ser desde el cómo se organizan las organizaciones o las sociedades civiles para el trabajo comunitario y el rol que juegan las mujeres a nivel comunitario, cómo este puede tener una modificación de cómo son percibidas las mujeres, de cómo entonces se pueden abrir los espacios para el empleo, de cómo se mira desde un lugar distinto que las mujeres tengan un rol como en la vida pública, en la vida política, a partir de esta como, de lo que pueden ser pequeñas modificaciones en algún inicio o en algún punto, pero que puedan ir modificando como escalando el impacto. Y la promoción de corresponsabilidad de los cuidados, por ejemplo, en rechazar que no como yo como hermana, mujer menor, me toca entonces a mí siempre cocinar y lavar los trastes, ¿no? Como cuestionarlo, criticarlo y promover que no es así, que mi hermano eh, grande o que mi papá o que cualquier otro hombre en la casa entonces también participe en la cocinada, en lavar los trastes, que no solamente a mí me toque como hacerme cargo de los niños, lavar la ropa, alimentar, bañar, sino, ¿no? Que se distribuyan estos cuidados. Y de pronto pueden parecer como cosas muy pequeñas, ¿no? Podrían parecer acciones muy pequeñas, pero van haciendo estas modificaciones en la gran escala de cómo se miran. Y pues que de pronto en algunos espacios hay que empezar como por estas mini modificaciones y estas mini acciones. Eh, Algunas de las características para las prácticas ciudadanas son la participación activa y equitativa, la promoción de la igualdad y la no discriminación y la acción colectiva y el empoderamiento. Con respecto a la participación, ay Dios, sí, la participación activa y equitativa tenemos que las mujeres y personas de todos los géneros tomen espacios en la toma de decisiones. Esto que decía de abrir, ¿no? Como abrir la puerta y poner que entonces en lugar de que estén tres mujeres porque se les permitió el acceso a tres mujeres, buscar que sea equitativo y que estén en posiciones de poder. Y eso puede ser desde lo que hacemos en casa, lo que hacemos en nuestros grupos de amistad, de trabajo, etcétera. Y siempre buscar como este, eh, esta participación activa y equitativa, que estén
que se respete lo que dicen, que se escuchen las propuestas eh, y que se igualen las condiciones. La promoción de la igualdad y la no discriminación, como fomentar una cultura de igualdad de la vida cotidiana, rechazando el sexismo, los estereotipos de género y cualquier forma de discriminación. Eh, y incluir la defensa de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su género. Eh, y esto también desde lo micro, desde educar a las niñas, niños, niñas, eh, desde, ¿no? En temas de sus derechos y de derechos humanos y de la importancia del respeto de las otras personas, hasta, ¿no? Como estas prácticas de incluso como de vecinos o barriales, etcétera. Y la acción colectiva y el empoderamiento que fomentan la organización ciudadana para visibilizar y enfrentar las desigualdades de género, como lo son los movimientos feministas, las redes de apoyo y la creación de colectivas, y que empoderan a las mujeres y personas de género diverso para defender sus derechos y participar en el cambio social. Eh, Pensando otra vez, ¿no? No solamente estas quizás se van escalando más, también las podríamos adoptar en casa, pero pensando en la implicación como a largo plazo. Eh, en el reconocimiento, perdón, de estas desigualdades y de estas dinámicas y como promover, como propiciar, como echar porras para que entonces se participe en otros espacios y a otros niveles. Voy a hacer, yo creo que está ya, y creo que en realidad con esta es eh, como el último punto importante. Los desafíos son en realidad muy parecidos a los que habíamos hablado del, de la implementación de perspectiva de género o de igualdad sustantiva en términos más generales. El impacto de las prácticas ciudadanas desde la perspectiva de género es la reducción de las brechas de género. Lo que hemos visto es que estas prácticas contribuyen a cerrar las brechas en áreas como educación, empleo y acceso a la salud, porque hay una formación distinta, porque hay una visión diferente, porque la gente en algunos espacios que ya trabaja con perspectiva de género, eh, o que se ha formado, que se ha capacitado en estos problemas y desde perspectiva de género toma decisiones de un lugar distinto. Entonces buscan aumentar la participación de las mujeres y personas de género diverso en la vida pública y esto pues termina generando sociedades más justas e inclusivas, y lo vemos en temas como de acceso a, como decía hace rato, de acceso a educación y a salud, que las niñas estén en la escuela, que las mujeres tengan acceso a las consultas de salud y que puedan ir solas a la consulta o que por lo menos entren solas a, al servicio de salud. Y estas han sido modificaciones como muy poco a poco y quizás estoy diciendo una cosa que les parece súper obvia y normal, pero no lo es así, entonces, o sea, no lo es en todo el país, entonces hay que seguirlo enmarcando y cuidando. Eh, por otro lado, otro de los impactos que hemos encontrado ha sido el fortalecimiento de la democracia, porque asegurar una representación equitativa de todas las personas eh, tiene como efecto que las prácticas ciudadanas con enfoque de género fortalezcan la democracia y la legitimidad de las instituciones. Por esta misma, como caben todas las personas y todas las personas se sienten representadas, entonces puedo validar o sentirme como o legitimar cierta toma de decisiones o ciertas instituciones, no en todos los casos, por supuesto, y tendremos ya las diferencias, pero hay una sensación por lo menos de un fortalecimiento de instituciones y de la democracia en este mismo sentido de lo que hablaba desde el principio, de cómo lo que estos cambios buscan es tomar decisiones más inclusivas y diversas que reflejen mejor las necesidades de la población, ¿no? No es lo mismo si yo soy una mujer eh, trans o no binaria racializada
viendo a una mujer o a una mujer trans o a una persona racializada en estos espacios, a que si sigo viendo solamente a hombres blancos heterosexuales, cisgénero, ¿no? Hay como una modificación y me siento más representada y me siento más vista y entonces pues sentir que eh, mis retos, que mis dificultades, que mis preocupaciones están siendo vistas y validadas y se toman en cuenta para la toma de decisiones. Y esto eventualmente va llevando, hemos visto cambios culturales importantes que contribuyen a cambiar las normas y valores eh, que han perpetuado la desigualdad de género. Se empieza a generar esta conciencia sobre la importancia de la equidad y el respeto a los derechos humanos de todas las personas y los vemos en modificaciones, como decía hace rato, ¿no? Como por ejemplo en los accesos a servicios de salud. Uno de los ejemplos que ponía ayer es que yo trabajé varios años en una organización en la Sierra de Chiapas que lleva servicios de salud a varias comunidades. Una de las cosas, de los retos que encontraba al principio de la organización y que encontrábamos todavía con algunas familias, era que las mujeres no podían ir solas a consulta o que entraban a consulta y que entraban con el marido a la consulta. Eh, Uno de los mecanismos que se encontró es, ¿no?, como aprovechar este momento de la consulta para hacer una consulta ginecológica o decir que si va a ser una consulta ginecológica o una exploración para buscar algo y entonces se le pedía al marido que saliera y entonces y podía entrar la enfermera o cualquier otra persona para que la mujer no estuviera sola en caso que fuera un hombre doctor. Ya había esta modificación de una cosa que se logró fue darle la seguridad al marido de que no le iba a pasar nada a su mujer y que a su mujer no le estaba poniendo el cuerno con el doctor, este, para que entonces entrara sola a la consulta o fuera sola al consultorio. Y por otro lado, la sensibilización en temas de salud. Eh, y entonces cambiar un poco la perspectiva. Y esto vino un poco a partir de preguntas, de reflexiones, de invitaciones de los mismos hombres de la comunidad a decirle a los maridos como, oiga, pero ¿a usted no le preocupa que su mujer se enferme? Pero ¿y qué va a hacer si su mujer se enferma y no le... Desde cosas que fueron completamente utilitarias y que cuando nos contaron, ¿no? Una en su bandera del feminismo y la liberación decía como, pero ¿cómo se le ocurrió decirle eso? Pero que tuvieron su buen efecto. ¿A usted no le preocupa que su mujer se enferme y no le pueda cocinar? ¿No? ¿Qué va a hacer si a su mujer le pasa algo más grave y pues lo deja? Entonces, ¿no? Incluso puestas desde este lugar como de miedo y como reiterativo de la dinámica y de la expectativa del rol de género, avanzó en el paso a los servicios, en el acceso a los servicios de salud. Eh, y avanzó en términos de las mujeres que entonces podían entrar ahora sí a los espacios, a las casas, las trabajadoras comunitarias que teníamos como cuidadoras de salud mental, que eran trabajadoras para profesionales de salud mental y las cuidadoras de personas con enfermedades crónico-degenerativas. Y entonces este cambio de ver a las mujeres entrando a las casas, trabajando con ciertas responsabilidades validadas por la organización y por la Secretaría de Salud o por el IMSS, dependiendo exactamente de la comunidad y a quién perteneciera la clínica. Es como que por ahí estas cosas que de pronto parecen pequeñas, lo que han logrado han sido estos cambios a nivel comunitario, donde las mujeres, donde ya no se ve mal que las mujeres trabajen, donde es normal que las mujeres salgan del pueblo porque van a tomar sus cursos y regresan y aprenden más y pueden atender mejor a los pacientes, eh, saben más cosas, pueden atender a más pacientes, donde ya no está mal visto que las mujeres se junten solo entre mujeres a hablar de sus cosas, donde ahora incluso los hombres están pidiendo estos espacios para hablar de sus experiencias, de su vida, para cuidar también de su salud mental, que eso por supuesto, o sea, si sigue siendo tabú en las ciudades hablar de salud mental,
y hablar de la salud mental de los hombres pues, en los pueblos eh, con estas características, se imaginarán que peor. Entonces, estas pequeñas como modificaciones que se hacen desde la práctica ciudadana, que a lo mejor parecen muy micro, hemos visto a lo largo de los años que tienen modificaciones importantes como en la concepción más en lo general. Eh, y ya sí para terminar y no dejarlas con qué decía esta última, ¿no? Los desafíos de implementar las prácticas ciudadanas con perspectiva de género tienen que ver, obvio, como decía hace rato, con los ejemplos, con la resistencia cultural, ¿no? Estos estereotipos y las actitudes machistas que siguen limitando a las mujeres, que siguen discriminando y que siguen disminuyendo eh, el acceso y las posibilidades. Eh, y la falta de recursos y políticas efectivas, como la falta de financiamiento y política pública que puede limitar la implementación de estas prácticas y las necesidades de fortalecer las redes de apoyo. Y esto como faltas de recursos y políticas efectivas no es. Y ahora con el cierre de USAID y de financiamientos nacionales e internacionales, lo vamos a ver más recrudecido seguramente. La falta, ¿no? Como uno de los bastiones que ayudaron mucho, que han ayudado mucho en algunos sectores de la población y en algunas regiones del país, han sido la participación de asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales. Eh, Habrá que ver si los programas de bienestar y las políticas eh, las acciones afirmativas y estas dinámicas como más localizadas y más aterrizadas pueden como competir, hacer ahí un algo, o si van a quedarse de manera más o menos definitiva estas, no definitivas, sino más bien si van a seguir siendo estos grandes retos por la falta de movilización, poco la idea, ahora que estaba escuchando los discursos de Sheinbaum la semana pasada sobre el programa Casa por Casa, por ejemplo, para seguir con el tema de salud, decía como, bueno, es que esto suena muy bonito, pero vamos a ver si realmente logra tener el impacto que se desea en términos de bienestar, en términos de acceso a la salud y si logra alguna otra modificación. Eh, hay varias cosas por el estilo, hay un montón de políticas, becas, programas, apoyos, etcétera, que habrá que ver si, si pueden ser suficientes o incluso mejores o si vamos a seguir arrastrando algunas de estas brechas, que seguramente porque estas modificaciones pues toman mucho tiempo, ¿no? Y estos retos toman mucho tiempo eh, de poderse enfrentar. Ahora sí, dudas, tenemos 5 minutos para las 11. Si no hay dudas, pueden salir corriendo para prepararse para eh, el seminario. Si hay dudas, les escucho. Es la misma cita del inicio. Les decía que cambié de lugar. Ha sido, como siempre, un placer estar con ustedes en esta sesión. Si no tienen dudas, nos vemos en unos minutitos en el seminario y en la siguiente semana. Adelante, Adamari. Te leo, o te escucho, como quieras. Ah, tarea auténtica del módulo 4. Eh, si quieres, vela escribiendo. Doy instrucciones rápido a ver si te resuelvo. Ah, puede ser solo audio. Eh, yo lo que les recomendaría es que sí busquen alguna manera de hacer como alguna animacioncita o algo así. Hay, sé que varias páginas que ayudan a hacer esas cosas. Em, Sé que Canva puede ayudarles a hacer videos. Y les digo que lo
prueben hacer porque sé que en otras UCAs más adelante también les van a tocar hacer videos, no en todas obviamente, pero por ahí tendrán en alguna la creación de un video y de como un video animado o algo así, si no mal recuerdo, viene una indicación así en alguna de las UCAs. Em, pero yo sé que con el cierre de plataforma de pronto estamos un poco en caos y en llamas y estamos angustiadas y sentimos que no tenemos tiempo de aprender a hacer cosas. Entonces, si quieren hacerla como solo en audio y utilizar eh, alguna cosa como diapositivas animadas o presentación animada o así, también puede ser. O sea, sí puede ser solo audio, no tiene que salir su carita sin. No, de nada. Y para quienes les estoy hablando en arameo, en este minuto que queda, déjenme encontrar la indicación de la actividad. Estoy viendo que ya tengo muchas dudas en el pic. Eh, am, de lo que toca la actividad es, van a hacer un video sobre igualdad sustantiva, entonces van a elegir algún contexto o condición que represente una barrera para lograr esta igualdad en situaciones de la vida cotidiana y tienen que hacer un video en el que promuevan la igualdad sustantiva bajo bueno, ahí vienen algunos criterios, hay que poner una portada, describir, lo importante es que sean de 2 a 5 minutos, describan el contexto o situación que significa una barrera para la igualdad sustantiva y describir al menos una estrategia para promoverla. Eh, y tiene que aparecer un hashtag que inventen ustedes. Eh, luego hay que subirlo, hay que ponerle una portada muy bonita, bueno, su portada con sus logos, y referencias. Procuren usar referencias también. Eh, Seguramente por el peso no van a poder ponerla en PDF, en el documento PDF, pero pueden poner la liga en el documento y en el cuadrito de comentarios también. Eh, Así yo puedo ver como sin tener que descargar todo, en darle clic y que me mande al audio. Asegúrense de que me dé acceso, de que me den acceso o que lo pongan libre para cualquier persona con el link. Eh, y ya. Ya se va a acabar la llamada. Espero que no haya dudas. Si tienen alguna duda, me mandan un correo y nos vemos en el seminario de Americano del Norte. Gracias, que tengas buen día. Gracias, igual buen día Gracias, profesora. a ustedes.